Estimados directores y gerentes de Telefónica, mi nombre es Juan Carlos Eichholz y voy a estar con ustedes en el próximo módulo del programa con la Adolfo Ibáñez School of Management. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántas heridas tienen ustedes en el cuerpo? No me refiero a las heridas más visibles, me refiero particularmente a esas heridas que van por dentro. Esas heridas que acumulamos cuando enfrentamos a personas con lo que no quieren enfrentar, cuando intentamos movilizar, cuando intentamos generar cambio y enfrentamos las resistencias. Si ustedes no tienen esas heridas en el cuerpo es porque, permítanme decirlo, no se han atrevido a ejercer liderazgo. Por el contrario, aquellos de ustedes que se han atrevido a ejercer liderazgo tienen esas heridas. Y el desafío consiste en cómo atreverse, porque es necesario para ejercer liderazgo, pero al mismo tiempo ser estratégico, ser efectivo al hacerlo, para cumplir con los resultados que nos proponemos. En este módulo hablaremos mucho de eso. Distinguiremos entre ser líder y ejercer liderazgo, y pondremos todo el énfasis en lo segundo, porque el liderazgo se trata de acciones, no simplemente del ser líder, que confunde mucho. Por otro lado, distinguiremos entre desafíos técnicos y adaptativos, y nos daremos cuenta cómo fracasamos por confundirlos. De hecho, cómo fracasamos por tratar como técnicos desafíos que son adaptativos. Hablaremos de la diferencia entre autoridad y liderazgo, y quizás nos daremos cuenta de que no es fácil ejercer liderazgo desde la autoridad. Y todos ustedes son autoridades. De hecho, ¿cuánto liderazgo se espera que ejerza la autoridad? Nos meteremos también en las estrategias para ejercer liderazgo y hablaremos de por qué ejercer liderazgo al final. Ahora, no haremos esto de un modo académico, sino que lo vamos a conectar directamente con la realidad que ustedes viven dentro de su organización. Y por lo tanto, hablaremos de la estrategia telefónica, hablaremos de la forma en que se gestiona, de la cultura, de los equipos, y en cada uno de esos ámbitos vamos a poner los temas de liderazgo. Porque al final, y ustedes son conscientes de esto, nos pasamos una gran parte de nuestro tiempo intentando ejercer liderazgo, intentando movilizar a otros. Al final, la vida se trata mucho de esto. Y pocas veces aprendemos a hacerlo bien. Esta creo será una oportunidad para adentrarnos ahí. Y la invitación no es simplemente que vengan a un módulo, no es simplemente que vengan con algún material leído a sentarse y escuchar. El desafío para ustedes es venir aquí, de verdad, a ponerse en la línea de fuego, a ser partícipes activos de lo que va a suceder en ese día en que estaremos juntos. Ese es el desafío. Nos vemos la segunda semana de marzo. Hasta entonces.